No sé cómo explicar el sentimiento de miedo, la incertidumbre que se siente por no poder ayudar a tu hijo, no conocer nada. Las dos opciones que nos daban no eran esperanzadoras. En 2012 tuvimos a nuestro primer hijo, que se llama Nehuen. Nehuen hoy tiene 9 años y la llegada de él a nuestras vidas fue inesperada y con muchos cambios que no esperábamos tampoco. Mientras Nehuen fue creciendo y nosotros aprendíamos a ser papás porque él es nuestro primer hijo y el único que tenemos, empezamos a notar cosas distintas en Nehuen. Nehuen no empezó a hablar como los otros niños lo hacen comúnmente y también notamos que no nos necesitaba. Él no nos pedía cosas para comer, no nos buscaba cuando necesitaba algo y eso nos llamaba mucho la atención. Durante el transcurso de sus 2 años, él tuvo 3 episodios de convulsión febril y a raíz de esta situación visitamos a los primeros médicos. Nehuen era muy chiquito. A los 2 años todavía estaba en la etapa en la que podía empezar a hablar y todo podía cambiar. Entonces los médicos, como no pueden darte un diagnóstico sin antes hacer evaluaciones, nos mandaron a hacer algunos estudios y en ese momento nos dieron 2 probabilidades. Podía ser un retraso severo en el lenguaje o podía ser TGD, que es lo que hoy se conoce como autismo. Cuando volvimos a casa de ver esa doctora, hasta el momento que llegó el diagnóstico, lo único que esperábamos era que sea un retraso en el lenguaje, que a nuestro hijo no le pase nada, que pueda estar a salvo. Y no sabíamos mucho qué hacer porque nos sentíamos ignorantes, no conocíamos nada. Yo soy maestra, así que de medicina no sé nada y realmente no sabíamos cómo ayudarlo. Y las 2 opciones que nos daban, de las 2 opciones, en ninguna encontrábamos una esperanza para que Nehuen salga adelante. Desde que vimos a esa doctora, yo empecé a arrodillarme todas las noches al lado de la cuna pidiendo que no sea nada. Que Nehuen se levante un día y me diga mamá, que a las 2 semanas diga alguna palabra más y que al tiempo estemos hablando como cualquier mamá que habla con su hijo. Pero ese día no llegaba nunca. Nehuen me dijo mamá el 4 de junio del 2018. No, son fechas que no te olvidas más. El 27 de enero del 2012 nació y el 4 de junio del 2018 dijo mamá por primera vez. Son como esos regalos que te dicen que vamos despacio, pero vamos lejos. Y ahí empezás a darte cuenta, todo se va acomodando y te das cuenta por qué pasan las cosas, por qué en ese momento, por qué de esa manera. Cuando Nehuen entró al jardín, cuando hizo su primer año en el jardín en el 2014, él iba a un jardín maternal. Fue el año en donde hicimos la recorrida de los médicos. Cuando por fin llegamos al diagnóstico en el 2015, él ya entra en la sala de 3 en el jardín donde yo trabajo. Yo soy maestra jardinera. Entonces él ya está en el jardín conmigo. Y en ese mismo año, el jardín empieza a tener alumnos con autismo dentro de las salas. Creo que todo tiene un porqué. Porque en ese año, aunque Nehuen no estaba conmigo en la sala,
Yo recibo a la primer familia que llega al jardín con su hijo con autismo. Y llega con todos los miedos de cualquier padre que deja a su hijo que no habla en un lugar donde nadie lo conoce, con personas que no conoce, y con todos los miedos de un papá, ¿no? O de una mamá. En ese momento le digo a la mamá, quédate tranquila porque a mi hijo lo acaban de diagnosticar con autismo. La expresión de la mamá fue como que descansó los años de lucha que tuvo con su hijo, de recorrer lugares donde le cerraban las puertas, y yo creo que sintió que había un montón de cosas que no tenía que explicar, porque la persona que iba a estar con su hijo vivía todo esto en su casa. Un regalo. Un avión. Ese fue uno de los sentimientos que me llevó, que me inspiró a estudiar, poder acompañar a las familias que llegan al jardín como yo estaba al principio de todo esto. Llegan con el diagnóstico en la espalda, que les pesa 10.000 kilos. Y poder llegar a un lugar en donde no tenés que explicar nada. Que sabés que tu hijo puede ser libre. Que no tenés que explicar que tienen sensibilidades, que los ruidos molestan, que el aire libre les hace bien, los relaja. Todo eso que no tenés que explicar te hace descansar y te hace confiar en ese lugar donde estás dejando a tu hijo. Y eso era lo que yo quería hacer. Darle a los papás esa mano que sabés que necesitan. Que sepan que no están solos y que alguien más que los entiende. Hoy que pasó este tiempo, que ya recorrimos algunos años, nos dimos cuenta que nuestro Padre Celestial tenía un proyecto mejor para nuestra familia, un propósito mejor, una meta mejor, que nada de lo que había venido a romper el diagnóstico podía volver a ser armado, que estamos construyendo algo mucho mejor y mucho más grande con nuestro hijo.